¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual la información fue cruzada entre diputados, Senado, terminó el Senado siendo un gran protagonista, pero también estamos en el medio de esperando las novedades desde el Poder Ejecutivo respecto a la sanción que tuvo finalmente por parte del Senado, un proyecto que empezó discutiéndose aquí en esta Cámara de Diputados, sobre los cambios a la movilidad jubilatoria. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando Fraquelli? Muy bien. Tenemos clases de instrucción cívica a cielo abierto, podemos decir, ¿no? Porque estos instrumentos que se utilizan, por ejemplo, la posibilidad del veto presidencial a una ley del Congreso, luego la posibilidad de la insistencia de ambas cámaras para ratificar sus debates, no son tan ordinarias, son cuestiones bastante particulares que se dan algunos momentos en la historia. De hecho, desde la recuperación democrática hasta ahora, solo 25 veces, es mucho, es poco, no sé, hay que ver a lo largo de tantos años de historia. Se han hecho vetos de leyes por parte del Poder Ejecutivo y muchas menos veces se ha insistido por parte de las cámaras para sostener justamente su ley que ha sido vetada parcial o totalmente. Todavía no sabemos cómo va a ser, se supone que va a ser un veto total, pero veremos cómo avanza la dinámica. Sí hubo comunicación oficial, sí hubo intercambio en redes sociales, pero todavía no hemos visto el decreto que da ese veto, ¿no? Bueno, en las matemáticas 10 más 10 es 20, 1 más 1 es 2. En política los números varían. Sí. Las cuentas, las sumas, las restas varían. 162 votos o 165 votos sacó la aprobación. 162 votos contra 70 en contra de la movilidad jubilatoria. Fue la sanción aquí en junio de lo que fue el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. 2/3 prácticamente de la Cámara. De los que estaban en ese momento presentes. Claro. 2/3 de los presentes aprobaron la movilidad jubilatoria, que después fue al Senado, y el Senado, con una mayoría también abrumadora, 61 votos a favor, 8 votos en contra, prácticamente más de los 2/3. 48 se necesitan para que sean 2/3. Se necesitan 48. Ahora, uno puede suponer, bueno, esos números, si el Gobierno Nacional veta, total o parcialmente, una ley, como es esta ley de movilidad, cuando regresa aquí a la Cámara de Origen, que es la primera que va a tomar contacto con ese veto presidencial, la Cámara de Diputados rápidamente lo va a rechazar. Ahí está el interrogante. Esos 162 votos van a estar, no van a estar, habrá más, habrá menos. Hubo ausentes en esa jornada en la Cámara de Diputados, seguirán ausentes cuando tengan que insistirse con el veto. Bueno, veremos en la política, por eso repetimos. Y además, uno no es 2. Exacto, y además en ese sentido no tienen que tomar ningún discurso, ninguna posición pública. Seguramente van a hablar, pero tienen que votar por sí o por no el veto presidencial. Se aceptan las instancias y las observaciones, que en definitiva eso es lo que hace un veto, devuelve al Congreso con observaciones totales o parciales la ley que salió emanada de aquí del Congreso, y sobre eso eligen si lo aceptan esas definiciones del Ejecutivo Nacional o las rechazan. Y luego vuelve a pasar por la Cámara Revisora, el Senado de la Nación. Tiene que repetirse todo nuevamente, pero sin la discusión argumentativa, ¿no?, respecto al proyecto de ley. Una situación bastante inédita en la cotidiana del Congreso, sobre todo porque, bueno, venimos asistiendo en los últimos periodos presidenciales, sobre todo, a una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acá son caminos diferentes, ¿no? Y divergentes. Bueno, y también se da en un momento político distinto, porque estamos a pocos días que se confirme la presencia del jefe de gabinete aquí a dar su informe ante la Cámara de Diputados. Se hablaba que iba a ser o la última semana del mes de agosto, es decir, en los próximos días, o la primera semana de septiembre. Y en el medio ya estamos arribando al 15 de septiembre, cuando tiene que ingresar el proyecto de ley presupuesto 2025, que necesita indudablemente consensos políticos para poder tener el oficialismo los números necesarios para aprobar el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año venidero.
En ese marco, en esos tiempos en los cuales se espera el presupuesto y se espera el jefe de gabinete, estaría arribando al Congreso Nacional la decisión del presidente de la Nación de vetar total o parcialmente la ley de movilidad jubilatoria. Efectivamente, y mientras tanto también una serie de iniciativas aquí en la Cámara de Diputados que están teniendo ya dictamen, algunas enviadas por el Ejecutivo Nacional, también de importancia, sobre todo los vinculadas a los temas de seguridad, y ver cómo se recompone la relación entre oficialismo y oposición, un oficialismo que también está bastante golpeado en las últimas horas respecto a la situación que vive puertas adentro aquí en la Cámara de Diputados. Así que todas esas reconfiguraciones van a estar en juego muy a flor de piel en las próximas semanas. Seguramente haya un impasse después del 15 de septiembre con el análisis del presupuesto, pero no puede extenderse más del 30 de noviembre, que terminan las sesiones ordinarias. Bueno, este es el tiene clima, que pasar también para la otra Cámara. Este es el clima que está en el Congreso, en la situación política, ¿no? Vamos a ver cuál es la temperatura ambiental fuera del Parlamento Nacional en una jornada en la cual estuvo brillando el sol. Ya después del mediodía empezó a brillar el sol y llevó la temperatura a 11 grados como está ahora, pero tuvo una máxima de 13 grados. Un poco más agradable, digamos, que adentro del Congreso. Una mínima de 5, fue muy dura la mañana, el amanecer en la República Argentina o aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana sábado, un poco más de sol, también el domingo. Para el sábado, máxima de 12, mínima de 5. Para el domingo, una máxima de 13 grados, una mínima de 7, y veremos después cómo se encara la próxima semana. 11 grados. La temperatura actual aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar a nuestros colegas, a nuestros amigos para dar inicio formal también al programa, porque tienen mucha información y mucho que analizar de lo que dejó esta semana tan intensa aquí en el Congreso Nacional. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buen viernes, y también de la última sesión del Senado también quedó un anticipo. Se votó una preferencia para que en la próxima sesión sea tratada la ley de financiamiento universitario. Así que va en la línea con lo que venías contando, Fernando, a partir de la cristalización de voluntades opositoras que comenzaron en diputados y ahora han empezado el momento de las definiciones en el Senado. Bueno, veremos ahí también a ver qué termina sucediendo y qué termina pasando con esa iniciativa que ya los senadores han planteado que en la próxima sesión quieren discutir ese tema con o sin dictamen de comisión. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, para vos, para Aman y también para el querido Claudio. Bueno, con todo lo que ha dejado la sesión del Senado, que implica en alguna cuestión aquí a la Cámara de Diputados, porque en un rato vamos a estar hablando de un proyecto que ha impulsado la senadora Carolina Lozada y tiene que ver con lo que significa el secuestro, la entrega, el traslado de niños en la República Argentina y el aumento de las condenas para la prisión, que ahora tendrá que venir aquí a la Cámara de Diputados, así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Bueno. Pero pasaron más cosas también, cosas que tienen que ver con el ámbito político, que tiene involucrado sin duda a los representantes en el Congreso de la Nación. Gonza nos cuenta también sobre una imagen que trascendió el día de ayer, que tiene protagonistas dos diputados, el diputado Bornoroni, que representa a la provincia de Córdoba, La Libertad de Avanza, y también al presidente de la Nación, que el presidente de la Cámara, Martín Menem, que lo vemos ahí también al lado del diputado Bornoroni, y a la canciller también, Diana Mondino. Diana Mondino, exactamente, que estuvo presente en Córdoba, donde se realizó ayer una presentación de La Libertad Avanza en Córdoba. Este sería el primer acto rotundo del partido que dirige Javier Milei, que es el presidente de la Nación y por el cual ha llegado a ser justamente el primer mandatario argentino, y en donde estuvo Gabriel Bornoroni presente, el diputado y jefe de bloque de aquí de la Cámara de Diputados, con la presencia y el acompañamiento muy fuerte, nada más y nada menos que de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Hablando de diputados, ahí veíamos, por ejemplo, a la diputada Rodríguez Machado del PRO. Veíamos la presencia de Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical, que tal vez, estuvo allí presente, teniendo en cuenta que es la provincia a la cual representa aquí en diputados. Se hablaron algunas cuestiones. Martín Menem hizo hincapié sobre todo en este acto que se realizó en el Centro de Convenciones del
Quorum Hotel, así se llama este hotel, cerca de las 19 de ayer, en este hotel de la capital de Córdoba, en donde, bueno, el título o el eje principal era una reunión de referentes, obviamente que estuvo allí en el escenario tanto Gabriel Bornoroni como Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, apuntó a que no ha sido solamente una elección la que vino a ganar este partido, sino que justamente vino a cambiarle la vida a la gente. Es decir, que lo que quiso remarcar aquí es que no hay que quedarse con la buena elección que ha hecho Javier Milei encabezando la lista de La Libertad Avanza, ganándole el balotaje a Sergio Massa, sino que además van por más. En este sentido, hablando de lo político, habló de que Milei es un extraterrestre que no va a ceder ni un centímetro. Esto tiene que ver también con algo de la plena actualidad. Ayer se aprobó en el Senado justamente esta nueva fórmula para el haber jubilatorio que ya había tenido la aprobación en diputados, y luego Javier Milei ha confirmado en alguna entrevista y también con un comunicado que va a vetar esto. Por eso, a estar atentos, porque una de las cuestiones a las cuales apuntaron allí en Córdoba es a reforzar la Cámara de Diputados, y que Córdoba tiene que ser uno de los puntos más importantes y que más diputados le dé a este cuerpo. Así que una cuestión política muy importante, con la presencia nada más y nada menos que del presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y me parece que también esa imagen, ese viaje que hizo el presidente de la Cámara de Diputados a Córdoba, quiere decir que hay un respaldo total, explícito y claro, que el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, por estas horas en el medio de discusiones internas, tiene el pleno respaldo del oficialismo tanto en el Congreso como fuera del Parlamento Nacional. Claro, Sí. con la relación con Mondino, que es representante, Exacto, fue representante también de la provincia de Córdoba como diputada antes de ser nominada como canciller, y bueno, y la presencia del presidente de la Cámara con un vínculo directo con el presidente de la Nación también. Exactamente. Vamos a leer el comunicado Pero, ¿cómo oficial de la oficina del presidente, Sí. que se conoció el día de ayer Ahí está. respecto a esta situación del voto y en la Cámara de Senadores. Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto del 2024, la oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso Nacional, que tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa, y así lo hará. El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, dice el comunicado oficial, ilegal e inconstitucional, que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años. En otro de los párrafos dice: esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del Producto Bruto Interno, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como esta, hoy son mayoritariamente pobres, acompañando de una suba sideral del gasto público, mientras acusan a este gobierno de licuar a los jubilados. Desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales, mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación. Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política. Pero como el presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable. Sigue este comunicado de la oficina del presidente con el siguiente párrafo: el proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal, y por lo tanto será vetado por este gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio
no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del gobierno. Y cierra el comunicado: es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar. ¿Del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal? Comunicado de la oficina de prensa del presidente de la Nación, Javier Milei. También Mauricio Macri estuvo refiriéndose a este tema en la red social X a través de un tuit. Dijo lo siguiente: la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de las empresas deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar también que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de las universidades públicas, fuente de despilfarro y fachada para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobrece a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal por el bienestar de nuestros jubilados. Los nietos de los jubilados apoyo el voto del presidente Milei. Bueno, ahí estaba el comunicado también del presidente del PRO, y a partir de allí veremos qué es lo que ocurre en esta Cámara de Diputados y posteriormente también en el Senado Nacional. La votación en el Senado dio que los senadores que representan al PRO, salvo una senadora por la provincia de Córdoba, justamente, votó a favor de esta ampliación, esta recomposición, ¿no?, de 8.1 del haber jubilatorio, que tiene que ver principalmente con la inflación que hubo en diciembre, enero y febrero, que fue muy alta, y que el bono, en definitiva, y el empalme entre ambas fórmulas, que ahora ya incorpora el IPC, se vio licuado, ¿no? Claro. Y en este caso, de acuerdo a los cálculos de esta sanción del Congreso, bueno, la mínima pasaría a tener 317.000 pesos más los bonos. Así que hay que ver en ese contexto, porque el otro componente es que por fuera de la discusión en torno a la aplicación del índice de precios del consumidor, tiene que ver, por una parte, creo que la hoja de ruta de la negociación que puede explorar el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene que ver con el dictamen de minoría, el dictamen que firmaron algunos senadores radicales, incluso como el caso del senador Víctor Zimmerman, que bueno, que planteaba abrir otra negociación con el otro tema que ha aparecido en esta Cámara de Diputados desde comienzos del año, que tiene que ver con los fondos para las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, y que es finalmente el corte de los fondos que enviaba la ANSES mensualmente, que en algunos casos tiene controversias judiciales que van a terminar en la Corte y que, bueno, como decían ustedes en el comienzo de nuestro programa, se viene la discusión presupuestaria, hay que ver si esta tensión se va a poder canalizar en torno a la presentación del presupuesto, y eso abre un impas para el expediente que va a venir con el veto total. El presidente Javier Milei esta mañana en una de las entrevistas que concedió dijo directamente que va a ser un veto total. Así que bueno, se va a activar todo el proceso previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Y hay que ver ahí si en la Cámara de Diputados se abre otra negociación. Pareciera que no, pero hay que ver en este contexto las necesidades políticas del gobierno, el tono de la relación con el PRO en este momento, así como ustedes mostraban y vos leías, Amanda, el tuit que redactó el expresidente Mauricio Macri. Sucede luego de un momento en donde el PRO también tuvo otro rol, especialmente en lo que pasó en la Cámara de Diputados en torno al DNU 656. 20 votos del bloque del PRO estuvieron juntos con el rechazo, y lo que sucedió con el tema previsional a partir de que el 90% del bloque Frente Pro, que conduce el cordobés Luis Juez, también siguió la misma posición. Claro, ahí hay una discusión interna que va a tener que dar el PRO, que ya, por lo menos desde las redes sociales o en declaraciones periodísticas, ya están brindando posiciones. Por un lado, Mauricio Macri, por el otro lado, Patricia Bullrich, en esa
fuerte interna del Partido Amarillo que no termina de cerrarse. Y además también ver qué pasa con el resto de los bloques, sobre todo con el radicalismo, acá en la Cámara de Diputados, que tiene una conformación diferente a la que tiene la Cámara de Senadores, una cohesión distinta, si bien en el Senado hay posiciones distintas, se hicieron notar también en el debate con la presencia, en la audiencia pública, con la presencia del juez Lijo, ¿no?, candidato a la Corte Suprema de Justicia, donde afloran algunas diferencias. De hecho, en la ley bases también hubo varias diferencias en los votos en el bloque radical, que aporta muchos diputados aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Sobre todo al momento de definir quórum y posiciones como estas. Hay que ver si todos sostienen su mirada y su perspectiva respecto a lo que hicieron originalmente hace algunos meses atrás. Bueno, y también hay que ver que desde lo que ocurrió en esa sesión que hacemos referencia a nosotros, que fue la sesión en la cual se aprueba la movilidad jubilatoria en esta Cámara de Diputados el 5 de junio, estamos cerrando agosto. Es decir, que pasaron algunos días y algunas semanas. En el medio pudimos ver que ya no en el bloque del radicalismo, en el bloque del PRO o los partidos provinciales, vayámonos al bloque de Unión por la Patria. En el medio también hubo algunas definiciones de Unión por la Patria donde algunos sectores mismos del exoficialismo empezaron a tener algunos votos disímiles con la conducción o con el resto de la mayoría del bloque. Sí, sí. Principalmente con la postura de algunos legisladores por la provincia de Catamarca, por la provincia de Santiago del Estero, alguna otra provincia, particularmente algún legislador nacional, pero lo cierto es que ese bloque homogéneo de Germán Martínez hoy por hoy no está haciendo lo mismo. Y empieza un momento en donde, bueno, va a comenzar a transitarse la negociación por el presupuesto y eso va a poner otra vez en discusión la cohesión del bloque del panperonismo. Ya hubo un antecedente que tiene que ver con las 3 voluntades del bloque Independencia que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Primer desgranamiento del bloque del panperonismo y bueno, y ahora llega el momento de la muñeca para afrontar lo que puede ser el posicionamiento de gobernadores del norte. Raúl Jalil, el gobernador catamarqueño, ha sido determinante, especialmente en torno a lo que pueden ser esas voluntades si se desmarcan de la articulación general de Unión por la Patria. Ahí es donde, bueno, hay que ver en este contexto cómo se van a combinar además las otras pulseadas, la pulseada jubilatoria e, insisto, lo que pueda pasar en el Senado en la próxima sesión con la Ley de Financiamiento Universitario. Bueno, muy bien, veremos. Todas noticias, toda información que va también transitándose y que, bueno, como venimos diciendo en Diputados TV ya desde el comienzo de este ciclo, con Javier Milei como presidente, con Martín Menem como presidente de la Cámara, las mayorías se articulan sesión a sesión, tema a tema, y también podríamos decir momento a momento, ¿no? Porque en general quienes votaron a favor de la ley bases luego lo sostuvieron, hubo algunas negociaciones después cuando fue la rectificación del paquete fiscal. Bueno, ahora vuelve otra vez esta dinámica donde todos los que votaron en un sentido van a tener que revisar su voto, acompañarlo, si se ausentan. Bueno, generan también una proporcionalidad diferente porque tiene que ver con la cantidad de presentes, sobre todo en la Cámara de Diputados. En el Senado eso está un poco menos en juego en algún sentido. No tiene tanto impacto. Claro, pero hay que ver también esto, la segunda vuelta siempre es más compleja, ¿no? Claro, hay que ver ahí en la negociación que se abre y el rol que tenga Guillermo Francos también cuando venga aquí, ¿no? Si no se aprobó o no se debatió todavía en el recinto la reforma jubilatoria. El rol de los gobernadores, ¿no? Exacto. Ahí sin lugar a dudas. Las ausencias son importantes porque hay que ver también cuál va a ser el rol de aquellos legisladores que estuvieron ausentes en la sesión del pasado mes de junio. Desde el PRO estuvo ausente María Eugenia Vidal, estuvo ausente Silvia Los Penato, estuvo ausente Héctor Tito Estefani, estuvo ausente Héctor Baldassi. ¿Qué va a pasar ahora? El PRO tuvo una postura de no acompañar la nueva movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados, pero sí tuvo la postura de acompañar en el Senado Nacional. Y hay que decir que los 2/3 que necesitan, si están los 257 diputados, son 170 y pico, ¿no? Claro. 172, 178, son un montón. Y no es tanto lo que tiene la oposición articulada porque llegó a 162. Exacto. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? Dale, la primera de este viernes, último día de la semana.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Repetimos una jornada en la cual estamos cerrando una semana intensa, intensa actividad, con mucha tarea en el recinto de la Cámara, en el recinto del Senado y muchas repercusiones que van a quedar obviamente con medidas que se van a adoptar y que pueden trascender el fin de semana. Y además también el inicio del proceso formal para la incorporación de 2 miembros a la Corte Suprema de Justicia. También, claro. Esta audiencia pública que se dio en la jornada del día miércoles de más o menos 8 horas de duración con el primer candidato, que es el juez Lijo. La semana que viene va a ser el turno de el académico García Mansilla, que también va a tener una instancia donde la senadora Tagliaferri lo que hizo fue incorporar a las preguntas de los senadores y las senadoras parte de los interrogantes que plantearon las organizaciones de la sociedad civil, que en el proceso de apertura de este periodo de consulta, algunos presentaron apoyos, pero también hay muchos rechazos, sobre todo a la figura de Ariel Lijo. Parte de eso fue lo que guió esta actividad, pero bueno, sobre todo dando el marco institucional de una actividad que le toca al Senado, pero que repercute en toda la sociedad. Claro. A lo largo de esta recuperación democrática desde 1983 a la fecha, todos los presidentes han hecho uso de una facultad que les da la Constitución Nacional, que es el veto presidencial. Sí. Y también del 83 a la fecha, el Congreso, cuando tuvo la posibilidad, también ha insistido. Y en algunos casos ha insistido y el resultado fue favorable para el Congreso, y en otros casos, es decir, que dieron vuelta esa decisión del Poder Ejecutivo, y en otros casos, bueno, no alcanzaron los números y quedó firme lo que fue la decisión del presidente de la Nación de turno, el presidente de la Nación de ese momento. Hablamos de Alfonsín, de Menem, de Fernando de la Rúa, de Mauricio Macri, de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner. Tenemos que hablar de Javier Milei. Exactamente. Porque leíamos al principio del programa la comunicación oficial sobre la expectativa también que se conozca dentro de las próximas horas la decisión del presidente de la Nación de vetar esta normativa desde sus argumentos por afectar el equilibrio fiscal. Bueno, señor Claudio Mardones, ¿qué pasa si aparece un veto presidencial? ¿Qué dice la Constitución? Artículo 83. El artículo 83 de la Constitución Nacional es que dentro del capítulo de las leyes, bueno, este artículo es el que establece cómo es el mecanismo, ¿no? Y ese mecanismo se está por activar en cualquier momento, apenas sea publicado el decreto que firme el presidente Javier Milei, en donde comunicará la decisión del veto total de la sanción de esta nueva ley previsional. Bueno, a partir del artículo 83 de la Constitución Nacional, bueno, se abre las necesidades de cómo tiene que ser el trámite. Primer caso, ¿qué es lo que dice el artículo? Bueno, que tiene que volver a la Cámara de Origen. En este caso, la Cámara de Origen se expidió ya el 5 de junio, como contaba Fernando, 162 respaldos, 70 rechazos, y de ese modo, bueno, es donde se termina de consolidar la decisión de la Cámara de Origen. Según el artículo 83, es precisamente esta Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, la que tiene que recibir el mensaje del Poder Ejecutivo con el decreto del veto. Junto con eso, los argumentos que pueden pasar o no por comisión, posiblemente pasen por comisión, y a partir de eso, lo que dice el artículo 83 es que esos argumentos deben ser revisados, escuchados, y a partir de eso tomar una decisión. Esa decisión, para que pueda continuar ese trámite, para que comience el proceso de la insistencia de una de las dos cámaras del Congreso ante el veto presidencial, bueno, es necesario que cuando llegue al recinto finalmente cuente con los 2/3 de los presentes. Bueno, en este caso, acá hay un antecedente que ya muestra un poco la potencia que tiene esta sanción que el presidente Javier Milei ha decidido vetar totalmente. En el caso de la Cámara de Diputados, esos 162 votos superan holgadamente los 2/3. En el caso del cumplimiento del artículo 83, si en la Cámara de Diputados finalmente se cristaliza estos 2/3, tiene que pasar a la Cámara Revisora. Cámara Revisora que ayer ya cumplió la primera etapa del trámite legislativo en el Congreso de la Nación con 61 respaldos, 8 rechazos, ninguna abstención, y en ese contexto, de nuevo, la figura de los 2/3 como
el proceso de la sanción. Bueno, si en cumplimiento del artículo 83 la Cámara de Diputados finalmente da sus 2/3 y el expediente de la insistencia pasa al Senado como Cámara Revisora, nuevamente es necesario que cuente con 2/3 para que en ese contexto se cumpla por completo el peso del artículo 83 y pase al Poder Ejecutivo para su promulgación inmediata, que eso es lo que dice el artículo 83. Pero también hay otros vericuetos que también están dentro de la Constitución Nacional. Algunos legisladores analizan esta situación, muchos dicen, la verdad no queremos que esta situación escale hasta este punto con el Poder Ejecutivo Nacional, pero existe otra salida. Y la otra salida, en el caso de la insistencia y de una tensión mucho mayor, pasa por el artículo 40 de la Constitución Nacional. ¿Qué implica este artículo? Este artículo, lo hemos contado en otras oportunidades, forma parte de las definiciones en torno a la consulta popular vinculante. Se puede convocar a una consulta popular por distintos temas, pero el artículo 40 de la Constitución Nacional define cómo funciona este mecanismo cuando es un proyecto de ley. Bueno, en el caso específico de un proyecto de ley, sí es vinculante. Y en ese caso, en el caso de que se realizara una consulta de este tipo a partir de un proyecto de ley, si el resultado fuera positivo, bueno, lo que implica eso es que también tenga que ser inmediatamente promulgado. No hay forma, primero, de que el Poder Ejecutivo pueda impedir esa consulta popular tratándose de una consulta convocada por el Congreso de la Nación a partir de un proyecto de ley, no de otro tema, sino específicamente de un proyecto de ley. En este caso sería inédito, especialmente a partir de los respaldos que tiene. Bueno, esa es la tensión que está planteada en este momento. ¿Qué es lo que podría suceder para poder sortear este camino del artículo 83? Bueno, que se abra una negociación. Negociación que indudablemente no pasa pura y exclusivamente por la cuestión en torno a la aplicación del índice de precios del consumidor, el retroactivo a partir del 8,1 de empalme respecto a enero, sino lo que decíamos al principio. Otras cuestiones que estaban en el dictamen de minoría, en donde también buscaban sortear la discusión en torno a las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, también correr el límite en torno a ese 50% de la variación anual del RIPTE, que es la variación de las paritarias y ese promedio, y en ese contexto tratar de encontrar alguna salida. Lo cierto es que ahí sí está lo político, los comportamientos entre la foto del 5 de junio de esas 162 voluntades que además dejan otro saldo. Y es que en ese momento también se habían articulado voluntades tanto del radicalismo como de Hacemos Coalición Federal, hoy Encuentro Federal, pero también votos del peronismo. Y ahí es donde empieza a construirse un poco este número que, pensemos, en los fragores del debate de la ley bases y del paquete fiscal, no aparecía todavía un nivel de articulación opositora en ese sentido. Y finalmente se cristalizó ese 5 de junio. En el medio, lo que ustedes comentaban en el comienzo del programa, Amanda y Fernando, el PRO, aquel PRO que tenía una posición en donde defendía la posición del Poder Ejecutivo en torno al dictamen que finalmente perdió en la discusión del 5 de junio. ¿Qué pasará ahora? Que llega el momento en donde ya distintos bloques han planteado claramente que van a volver a insistir. Es el caso de Hacemos Coalición Federal. Bueno, el juego está abierto en ese sentido, corren los tiempos a partir del 15 de septiembre para que ingrese el presupuesto nacional 2025 y ver en ese contexto si habrá alguna síntesis posible o si este debate va a volver a ser, luego de que el presidente Javier Milei le ponga el gancho al decreto del veto, bueno, otra pulseada y también otro examen también para la articulación opositora con un tema tan delicado como es la actualización de las jubilaciones en esta etapa inflacionaria. Bueno, ahí están los pasos, el mecanismo constitucional del veto presidencial, el mecanismo constitucional también de la insistencia que puede tener por parte del Parlamento y lo que queda claro que sin dudas la situación que se plantee de una o de otra va a tener repercusión en las futuras discusiones que va a dar el Congreso con los futuros proyectos que discutan. Sí, repasando un poco la información y la historia, decíamos que ha habido distintos momentos a lo largo de las presidencias argentinas que hubo vetos parciales y totales, estaba siendo
la revisión, por ejemplo, durante el gobierno de Menem hubo 2 periodos, 10 años, porque ahí se cambió la Constitución y pasó de 6 a 4. El periodo presidencial fueron 1.548 leyes las que se aprobaron en ese periodo y hubo 198 vetos, de los cuales 18 fueron revertidos por el Congreso Nacional. O sea, esos 198 vetos totales y parciales que hizo el presidente de la Nación por leyes que consideraba que atentaban a su política, que no acompañaban su proceso político, 18 pudieron ser revertidos por las mayorías que impone justamente la Constitución para ese tipo de debates. Y otro ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con el gobierno de Alfonsín. Hubo 49 vetos parciales o totales del primer presidente de la Recuperación Democrática en un contexto de más de 600 leyes que se aprobaron en esos 6 años de gobierno, de los cuales, 49 fueron vetadas por el presidente Alfonsín y una sola pudo revertirse finalmente por el Congreso de la Nación, también vinculado con las fuerzas mayoritarias, en una etapa también de la historia de la política argentina bastante bipartidista, también durante el gobierno de Menem como el de Alfonsín, donde ahí, las relaciones muchas veces eran adversas, las mayorías dentro del Congreso de la Nación para los gobiernos o los ejecutivos nacionales. Un poco el panorama que se da ahora en esta atomización también. Hay muchas expresiones políticas, no son tan monolíticos los vínculos entre la oposición y el Ejecutivo, y por eso también se da esta relación. Y además está mucho más fragmentado hoy el Congreso, la Cámara de Diputados, podemos ver, tomando solo diputados, la cantidad de bloques y ya la fuerza que tenían antes los partidos políticos como partidos políticos, algo que la reforma de la Constitución Nacional lo que quiso darle fue fortalecer a los partidos políticos. La crisis del 2001 terminó casi desintegrando los partidos. Exactamente, totalmente. Y ¿no? eso se hizo algo totalmente a contraparte de lo que pretendían llevar adelante los convencionales constituyentes. Totalmente. Y eso empezó a mostrar, otro escenario, especialmente en donde el Congreso de la Nación, especialmente a partir de la crisis del 2001, no solamente fue una caja clave de resonancia, sino también el escenario en donde se sucedieron 5 presidentes en un verano que en ese contexto comparecieron ante la Asamblea Legislativa de este Congreso de la Nación, y que en ese proceso también, a partir después del interinato de Eduardo Duhalde, la dinámica de mayorías y minorías estaba totalmente impregnada por esa situación, por ese escenario. Luego de ese proceso es donde evidentemente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo indudablemente pasa por un sedazo determinante cuando llega el momento del veto de un presidente, total o parcial, y de la posibilidad de la insistencia de las 2 cámaras del Congreso. Como nos decía Amanda, en la historia de nuestra recuperada democracia hay varios antecedentes, en muchos casos, en donde el Congreso finalmente logró revertir esa decisión, pero obviamente en un examen aritmético de voluntades políticas, en donde el gran desafío es superar la fragmentación. Sí, y en una de estas explicaciones que mencionabas vos, Aman, que hablabas de que los presidentes utilizan esta herramienta del veto presidencial porque creen que atentan contra el plan de gobierno, justamente un poco quien se encargó de explicar esto en términos más bien económicos, más allá de lo que fue este enumerado que mencionaban y que leían ustedes al principio, por parte de la confirmación oficial por parte de la presidencia de que iba a ser vetada esta nueva ley, esta nueva fórmula. Federico Sturzenegger también en su red social hoy se encargó de dar algunos detalles económicos y lo marcó, por ejemplo, que esto tiene un costo fiscal muy importante, que lo que haría es tener que reducir algo del gasto público o el aumento de impuestos, porque esto estaría provocando aproximadamente un 1,2% del PBI del año 2025. Para que se entienda un poco, esto entre una cantidad de un listado importante, ¿no?, de detalles económicos que brindó en su red social el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, pero también está bueno entender el porqué de esto que mencionaba vos, Aman, de cuando un presidente veta una iniciativa que viene con el aval del Congreso, de las 2 cámaras, también lo hace pensando en lo que puede ser atentar contra el plan económico o el plan de gobierno en general. Esto es parte de lo que va a suceder en las próximas horas. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta cuestión y cuándo llega finalmente
el tratamiento, la insistencia aquí en la Cámara de Diputados. Lo que también sucedió hoy es la reglamentación del RIGI, de ese capítulo dentro de la ley bases que tiene que ver con el régimen para grandes inversiones, que está impulsado por el Ejecutivo Nacional, que tuvo algunas modificaciones durante el tratamiento de la ley bases, era más ambicioso al principio. Luego, con todos los 6 meses de discusión, esto se fue modificando. Son beneficios especiales por más de 30 años para las empresas que invierten en algunas actividades estratégicas, muchas de ellas vinculadas a el desarrollo de la explotación de minerales, con beneficios para la exteriorización de capitales, la excepción en pago de impuestos importantes, como el impuesto a las ganancias también, entre otras dimensiones, y son para grandes proyectos, ¿no? Claro. De más de 200 millones de dólares, si no me acuerdo. 200 millones. Bueno, esto está generando muchas expectativas, no solo en el gobierno nacional, con la posibilidad de ingreso de divisas, sino también en mandatarios provinciales, ¿no? Respecto a la necesidad de poder acompañar con inversiones la explotación principalmente de lo que tiene que ver con la minería, lo que tiene que ver con el litio, lo que tiene que ver con los diferentes minerales a explotar en la República Argentina, ingresos directos para nuestro país. Claro, tiene que ver con la forestoindustria, con el turismo, con la industria de infraestructura, la minería, como bien decías vos, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas, las 8 actividades estratégicas que tiene el RIGI, que hoy ya fue reglamentado en este proceso, digamos, a cuentagotas de reglamentación de una ley tan compleja como es la ley bases, ¿no? Bueno, y en el medio es que se dispara a partir de lo que fue la discusión del RIGI en el marco del tratamiento del proyecto de ley bases. En el medio surgió de las provincias de agroexportadoras o de producción agrícola la necesidad de estar trabajando en un proyecto vinculado con, obviamente, los montos para la inversión no son tan elevados como de 200 millones de dólares, pero sí con la intención de promover a la industria agrícola en la República Argentina, el denominado RIDA. Que lo estuvieron discutiendo esta semana. Exactamente, que se está discutiendo en la Comisión de Agricultura, pero que cuenta con el respaldo de los gobernadores. Bien. El que habló sobre este tema es Pablo Servi, diputado nacional de la provincia de Neuquén, muy interesados también por las inversiones extranjeras en la explotación de petróleo y gas, sobre la importancia del RIGI. Él es uno de los que votó a favor de esta iniciativa. Exacto. Son imposiciones o cuestiones que vienen de los mercados, ¿no? En la medida que nosotros exportamos y sobre todo queremos acceder a mercados exigentes, hoy es una premisa o una exigencia, valga la redundancia, de muchos mercados de certificar de alguna manera lo que uno produce, que lo venimos haciendo hace tiempo, pero en el sentido del equilibrio de la sostenibilidad de la producción. Que creo que en eso también tenemos que de alguna manera hacer ver que Argentina tenemos un sistema bastante sustentable de producción, y de hecho también en la matriz energética argentina tiene una alta componente de gas, que eso hace que es uno de los combustibles de transición o que tiene menos emisiones, nos posiciona en distintas formas, y creo que lo tenemos que hacer valer, por ejemplo, con algunos países europeos que todavía siguen usando una gran parte de su generación eléctrica con carbón, o China, por ejemplo, ¿no? Que tiene casi más de la mitad de la generación eléctrica con carbón. Entonces creo que por un lado tenemos que ir apuntando y trabajando de alguna manera en la transición, en ir hacia energías más limpias. Antes de ayer tuvimos una jornada en la Comisión de Agricultura por el tema de biocombustibles, que creo que es una de las discusiones que está pendiente. No se pudo dar dentro de la ley bases, pero entiendo que hay que darle a esa discusión de los biocombustibles. Y tenemos muchas oportunidades de alguna manera también el campo, más allá de producir alimentos, que se produzca servicios ecosistémicos, como se dice, ¿no? Que sea un proveedor o un fijador de carbono que emiten otras industrias o otras actividades, y que eso lo puedan de alguna manera capitalizar el campo para también ser parte de la sostenibilidad. Bueno, ahí estaba Pablo Servi, los beneficios del RIGI, las expectativas que generan a nivel nacional y también, obviamente, a nivel provincial. Claro, la lectura que hace el diputado sobre el mercado
de los hidrocarburos sobre todo y también de los biocombustibles que están en la zona núcleo principalmente frente a esta idea que ha tenido el gobierno nacional y que ha sido acompañada por la gran mayoría de los bloques que le estuvieron dando debate a la ley bases y fue uno de los capítulos que estuvo ahí también en discusión bastante en el Senado de la Nación. Fue parte también de lo que estuvo en el punto de negociación cuando volvió con modificaciones tanto la ley bases como el paquete fiscal. Finalmente se decidió acompañar las modificaciones del Senado para la ley bases, que incluían también varias modificaciones a el capítulo del RIGI, que era la última parte, en definitiva, de la ley. Y lo mismo sucedió con el capítulo fiscal, que ahí sí se modificó, se insistió con la versión de la Cámara de Diputados porque reincorporaba el impuesto a las ganancias, ¿no? Que en el Senado lo habían excluido junto con modificaciones en otros impuestos. Hoy tengo entendido, 6 de la tarde, el presidente va a estar en la Bolsa de Comercio de Rosario. Va a dar un mensaje, va a dar un discurso, va a estar acompañado por el ministro de Economía, Caputo, por parte de su gabinete, 800 invitados. Algunos dicen que obviamente que va a hablar de estos temas, va a hablar del RIGI, va a hablar de la situación económica y posiblemente hable del Congreso. Hable de el veto presidencial. Sí, señor. Bueno, el ámbito puede ser 6 de la tarde. Ahora, en un ratito. rato, en un rato nada más. Veremos también a partir de eso cuáles son las repercusiones y los mecanismos que se abren, como lo estuvo contando Claudio, mecanismos que no son nuevos, que no es algo que únicamente una herramienta exclusiva del presidente Javier Milei. Todos los presidentes de la democracia lo han tenido, todos los presidentes, y tomamos los casos desde la recuperación democrática del 10 de diciembre del 83 a la fecha. Y Amanda, vos hablaste de Alfonsín, hablaste de Menem, pero debe haber datos también de... Sí, bueno, durante el gobierno Macri, de Cristina Fernández de Kirchner fueron 325... De Cristina Fernández de Kirchner fueron 830 leyes las que se aprobaron en los 2 periodos. Hubo 18 vetos totales o parciales por parte de la expresidenta. En ese periodo ninguno se insistió, ni en el gobierno de Néstor Kirchner, ni en el gobierno de Duhalde, ni en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pudieron articularse las mayorías de la oposición en el Congreso para insistir con la versión de la Cámara, de las cámaras en el Congreso. Recordamos todos, obviamente, el 82% móvil. Exacto. Ayer se recordó, ¿no? También en el debate que se dio en el Senado, que no fue revertido, pero sí fue vetado. Fue vetado el decreto 1482 del 2010, del 14 de octubre de 2010. Bueno, decreto, veto, que no fue insistido. Y acá viene el tema, porque bueno, nos va a tocar, si se concreta este escenario, bueno, nos va a tocar el momento de la insistencia. Y ahí creo que lo que está sucediendo, y posiblemente sea la previa del discurso que va a ofrecer el presidente en la Bolsa de Cereales de Rosario, es que, bueno, empiezan los argumentos. Gonzalo nos explicaba recién que Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, estaba hablando de un costo fiscal superior al 1% del PBI. Bueno, lucha de argumentos, porque la Oficina de Presupuesto del Congreso habla del 0,43 del PBI, en un momento en donde además en esta discusión también ha estado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afrontando los debates y las preguntas. Así que el escenario de la insistencia también va a poner sobre la mesa todos estos argumentos. Muy bien, bueno, con esta información nos vamos a ir a la pausa. Efectivamente, volvemos en instantes.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Seguimos aquí ya, último bloque de Pasos Perdidos, pero con tanta información que tenemos mucho todavía para contarles. Y sobre todo tenemos una entrevista y damos paso a nuestro entrevistado. De esta manera lo presentamos. Diputado, ahí lo vemos, Ricardo Herrera. Lo vemos de Unión por la Patria. Gracias por este ratito aquí en Pasos Perdidos. ¿Cómo está? Acá Amanda Alma, Fernando Fraquelli y todo el equipo. Los saludamos. ¿Qué tal, Amanda? Fernando, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo, preguntarle, en primer término, el gobierno ya ha anunciado que va a vetar la ley que sancionó el Congreso, primero diputados, después el Senado, la movilidad jubilatoria. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo piensa que el bloque va a discutir este tema? Bueno, me parece que vamos a esperar el veto. Habrá que ver si el veto es total, si el veto es parcial. A partir de eso haremos un análisis seguramente en el bloque. Desde ya me parece un error por parte del presidente de la Nación de vetar algo que la verdad ha tenido una contundencia importante en la Cámara de Senadores y que salió con una fuerza importante también y con un número importante en la Cámara de Diputados. La verdad no entendemos por qué esta decisión del presidente de la Nación, que lo único que desnuda Amanda, Guillermo, es Fernando, lo que desnuda es que este déficit o este superávit fiscal que tanto declama se sostiene con el ajuste a los jubilados, cerca del 27% interanual en lo que va acumulado, lo que va desde diciembre a julio, se sostiene con el ajuste a los jubilados. Así que la verdad no tengo otra explicación, o no, por lo menos a título personal no tengo otra explicación que no sea esa, ¿no? De sostener ese déficit o ese superávit a costa del ajuste a lo que más lo necesitan. Nosotros estamos sufriendo también en las provincias y siempre repito la misma frase, ¿no? Cuando uno, esto es como una casa, como un hogar. Cuando entra o cuando uno cobra el sueldo, tiene que pagar las cuentas. Porque uno puede decir, bueno, no pago ahora, no pago este mes la cuota de los chicos, no pago la cuota del colegio, de la obra social, no pago la luz, no pago el supermercado, lo puedo hacer un mes, 2 meses, 3 meses. Al cuarto mes voy a empezar a tener consecuencias. Y esto me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, este superávit que se sostiene a costa de no pagarle a los jubilados, de no transferirle el dinero a las provincias, de no pagar no financiar las universidades. Bueno, la verdad así es muy fácil sostener este superávit fiscal, ¿no? Y cuando la política o cuando los representantes del pueblo deciden ponerle un límite o ponerle un freno y decir no es por acá, bueno, decide vetar o decide descargar todo el arsenal que tiene en contra del Congreso de la Nación, llámese Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, hablando mal de los diputados o de los senadores. No me parece que nosotros tenemos que avanzar y tenemos que trabajar en insistir con los 2/3 en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputado Herrera? Claudio Mardones lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Muy bien. Diputado, quería preguntarle al respecto de esto. Bueno, el escenario de la insistencia ha estado precedido por estas 162 voluntades del 5 de junio, pero los tiempos son otros, especialmente porque el 15 de septiembre muchos de sus colegas deben estar con la misma inquietud. Se espera que el Poder Ejecutivo Nacional presente el presupuesto 2025. ¿Cómo ven esa línea de tiempo de lo que puede ser el debate o el tratamiento de la insistencia ante el expediente del veto y la llegada del presupuesto? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque una parte es la discusión en torno al índice de precio del consumidor y los porcentajes que tienen que ver directamente con las jubilaciones. La otra parte tiene que ver con
las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación. ¿Cree que se puede abrir alguna instancia de negociación cuando llegue el momento del presupuesto o el bloque Unión por la Patria quiere llegar a una definición antes de que llegue ese momento? Mire, nosotros vamos a ir por partes y en esto, si el presidente decide vetar esa ley, nosotros vamos a trabajar en la insistencia. Obviamente que entiendo que va a venir una instancia de trabajo y de negociación conjunta entre las provincias, desde las provincias, con el presidente de la Nación, con el Ejecutivo, a los fines de organizar el presupuesto 2025. Uh-huh. Sigo sosteniendo lo mismo y me parece que es nuestra responsabilidad en el Congreso de la Nación que el ajuste lo pase por los sectores más vulnerables, ¿no? Me parece que no debería ser a costa de ajustarle a los jubilados, de ajustar a las provincias, de ajustar a los distintos sectores que necesitan de la presencia del Estado o de la ayuda del Estado, negociar los votos para la sanción del presupuesto. Me parece que es otra de las peleas que se viene, pero es en una instancia posterior. Ahora lo que tenemos que buscar es tratar de conseguir esas 172 voluntades que necesitamos en la Cámara de Diputados. Que ayer pensábamos, lo que usted dice, le tomo lo que usted dice, ¿no? En tiempos tan efímeros, porque ayer conseguimos un número importante con senadores que pertenecen a otra extracción política, ¿no? Y en menos de 7 horas, creo que 6-7 horas pasó desde la sanción de la ley hasta que el presidente de un partido decidió, el expresidente de la Nación, presidente del PRO, decidió salir a decir todo lo contrario que dijeron sus senadores, ¿no? Por lo tanto va a ser muy... vamos a tener que trabajar mucho en conseguir estas voluntades, porque los tiempos cambian y pareciera ser que en el medio de esos tiempos que cambian, la variable de ajuste sigue siendo los jubilados o sigue siendo la clase trabajadora, ¿no? Diputado, por último, aprovechando este rato, preguntarle también por una discusión histórica que viene encarando la provincia de La Rioja respecto a la coparticipación. Mi compañero Claudio Mardones le preguntaba del presupuesto. Estamos a 20 días de que eso suceda. ¿Qué estrategia van a tener este año ustedes frente a la relación que mantiene su gobernador con el presidente de la Nación? Y también aprovechar y preguntarle por los chachos, cómo está funcionando esa definición también económica del gobernador Quintela. Mire, nosotros la verdad que lo hemos planteado con mucha dignidad a la discusión política. Lo hemos planteado sinceramente, lo hemos planteado y lo vamos a seguir planteando a esta discusión. No hemos recibido respuesta por parte del gobierno nacional. De hecho, se nos está adeudando al día de hoy cerca de 60.000 millones de pesos de fondos que están establecidos y que están aprobados en el presupuesto 2023, reconducido en el 2024. Por lo tanto, seguramente, como le vuelvo a repetir, tratarán de poder abrir una instancia de diálogo. Estamos dispuestos al diálogo y lo recibiremos de buena fe a poder dialogar acerca de los fondos que por derecho nos corresponden, que legítimamente nos corresponden, que del 87 a esta parte todos los presidentes de cualquier color político han respetado esa inequidad que se ha producido con la provincia de La Rioja y se ha plasmado en un artículo en el presupuesto nacional. Yo la verdad que soy bastante escéptico en lo que puede llegar a suceder el día de mañana o con la sanción del presupuesto 2025. No vamos a renunciar a nuestro reclamo histórico, vamos a seguir trabajando para eso, pero vamos también a plantarnos con dignidad, reclamando lo que por derecho nos corresponde y haciendo público y visible lo que venimos haciendo ahora, ¿no? Es decir, la no entrega y el no envío de los fondos por parte de Nación a la provincia. Ricardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Un agradecido sea yo como siempre. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ricardo Herrera, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Y tenemos que pagar las deudas que teníamos desde el principio del programa. Nos habían prometido que iban a darnos detalles de lo que se aprobó también hace algunos meses atrás en la Cámara de Senadores. Volvió a comisiones y ayer también se ratificó finalmente, en particular, un proyecto que impulsa la senadora Carolina Lozada. Gonza. Exacto, Aman, porque bueno, obviamente que este proyecto ha tenido un largo debate en la Cámara de Senadores. Es un proyecto y una iniciativa que había presentado en el 2022 la senadora justamente Carolina Lozada, y que había perdido su estado parlamentario en marzo de este año, por eso tuvo que volver a hacer una presentación. El pasado 4 de julio en el Senado hubo una sesión en donde se aprobó en general este proyecto. Había alguna controversia respecto a un inciso, el número 8 del artículo 41, si mal no recuerdo, en donde justamente lo que se mencionaba era una cuestión sobre qué iba a pasar con las penas para los progenitores, justamente refiriéndonos a este tema que básicamente significa nada más y nada menos que el tráfico de niños, la venta y la compra de niños en la República Argentina, algo que realmente cuando uno escucha el debate suena como un tema bastante crudo, bastante duro, y sobre todo en donde aquí se ha tenido un debate bastante interesante desde lo jurídico, por sobre todas las cosas. Este proyecto fue aprobado ya en el Senado ayer completamente, en la sesión en donde, bueno, obviamente se ha llevado todos los flashes, o por así decirlo, la fuente de información más importante, la aprobación de la fórmula jubilatoria, porque obviamente después, así como abrimos el programa hoy con nuestros conductores hablando del comunicado oficial, el presidente Javier Milei, y así como lo hizo en una entrevista, acotó también que va a ser total el veto. Por eso también quería hablar de este proyecto que tiene que venir aquí a la Cámara de Diputados. Este proyecto para ver cómo va a ser sancionado finalmente o no en caso de que sea aprobado, ¿no? Claramente, y veremos si en definitiva se aprueba o no, y si se aprueba, si tiene alguna modificación y debe volver al Senado. Bueno, vamos a hablar de las modificaciones, sobre todo haciendo hincapié en el artículo principal que modifica dentro de este proyecto Carolina Lozada, que es el 139 bis del Código Penal de la República Argentina. Actualmente las penas son de 3 a 10 años de prisión para... ¿Qué cosa? Bueno, lo que vamos a ver en la siguiente placa, en donde vamos a explicar a quien actuase como intermediario en delitos de supresión y suposición del Estado civil y la identidad de las personas menores de 10 años, que hicieren incierto, alterasen o suprimieran justamente la identidad o el estado civil justamente de las mismas, y también aquellos que lo retuvieran o lo ocultasen. Algo muy importante a la hora de explicar todas las actividades que forman parte de este artículo puntual y de este capítulo también importante en el Código Penal. Acá hablamos obviamente de la identidad de una persona menor de 10 años, el punto más importante. Aquí es donde hace el eje Carolina Lozada, que en un momento habló de algo muy importante que tiene que ver con si es sancionable o no con prisión la pena para los progenitores. Porque ella habló con la Defensoría de Niños y otras organizaciones, asociaciones referentes justamente de esta temática, y hablaron de una controversia que tal vez a veces, al no culpar al progenitor, eso puede aportar datos importantísimos en la investigación. Por eso también el debate que se generó en el Senado, y que posiblemente en un futuro, no sabemos si tan lejano o tan cercano, lo veamos en el recinto de la Cámara de Diputados para ver si finalmente esto tiene su aprobación. Siguiente placa, el proyecto prevé, obviamente en el nuevo texto, justamente de Carolina Lozada, que es lo que promueve, que las penas, así como decíamos recién, de 3 a 10 como están actualmente, sean de 5
como mínimo a 15 años de prisión, algo que hablábamos aquí con la compañera Amanda Alma fuera de aire, que es importante, es que esto implica que no sea escarcelable al superar una pena de 3 años. Claro, cuando tiene más de 3 años, las condenas, ese lapso, implican justamente la imposibilidad de acceder a la posibilidad de ser escarcelable. Igual cuando hay un segundo delito, también se hace en la prisión efectiva. Entonces, tiene que ver con esos cambios específicos para que se pueda concretar la prisión en estos casos. Exactamente. Bueno, también aquí vemos a quien entregue ilegítimamente a un menor de edad, mediando o no precio, retribución o contraprestación. Acá es un punto también muy importante a la aclaración dentro del texto que ha propuesto y se ha debatido inclusive con la vuelta a comisión, como bien dijo en la introducción Aman, y que ayer finalmente tuvo la media sanción en el Senado. La misma pena será justamente para aquellas personas que entreguen o reciban justamente a un menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley. Son algunos de los aportes que se hicieron justamente a esta ley. Hay algo muy importante que va más allá de este artículo que estamos mencionando, que es el 139 bis, que incorpora también el artículo 139 ter, porque aquí le suma algo. También habíamos hablado de algún proyecto que andaba dando vueltas aquí por diputados, las aclaraciones, que son fundamentales. Así lo mencionan muchos diputados, senadores, legisladores a la hora de la aclaración. También la misma pena para quienes faciliten, promuevan o sean intermediarios de una actividad como significa el tráfico de niños. La comisión de los delitos de supresión y suposición del Estado civil y la identidad. Estos son algunos de los datos importantes. También hay que decir que le suma la figura del delator en el artículo 41 ter. Es uno de los agregados al Código Penal de la República Argentina, que lo que hace es las escalas de las penas, justamente la reducción si el autor brinda información, el dato más importante tal vez dentro de esta figura. Cuando se habla de la información, se habla de información comprobable y verosímil. Así es como lo ha puesto en la iniciativa, para desarticular la red de tratas. Y ahí es donde también aparece si tiene que estar incluido o no la figura del progenitor. ¿Cuáles son los datos? Bueno, el transporte, cómo se realizó esa acción, el almacenamiento de estupefacientes, el código aduanero, cómo es su funcionamiento, entrega y explotación sexual, cómo se maneja en ese caso de que sea una red de trata. Bueno, algunos de los puntos importantes que menciona Carolina Lozada, y que mencionó que cuando ella presentó el proyecto había más de 1000 desaparecidos, de los cuales 488 no fueron encontrados, y que hoy forman parte de los 1777 casos de niños desaparecidos que por lo menos se encuentran con una denuncia, ¿no? Porque acá hay un dato importante: cuando hablamos de los progenitores no hay denuncias, es decir que este número es tal vez muy poco, la mitad, pero un porcentaje que realmente no es la totalidad de la realidad que hoy existe en la Argentina, en este caso hablando del tráfico de niños. Bueno, nos va a tocar ahora el debate aquí en la Cámara de Diputados. Claro. Hubo varias comisiones de niñez que trabajaron sobre el caso Loa, las consecuencias del tráfico de niños. Estuvo, recuerdo, la hermana Marta Peloni aquí en la Cámara de Diputados. También estuvo la defensora de las infancias junto a su equipo planteando la necesidad de ajustar la legislación. Así que esta es una de las iniciativas que llegarán de revisión de la Cámara de Senadores. Bueno, una de las de las aclaraciones que hizo permanentemente la senadora Carolina Lozada cuando se discutió este proyecto ya en inicios en las comisiones respectivas, que este proyecto no tenía que ver, no tenía relación y tampoco fue impulsado por la desaparición de Loan. No, coincidió en el tiempo, digamos. Coincidió en el tiempo, pero que ya venía presentado en 2 oportunidades porque había perdido estado parlamentario. Y es más, ella argumentó, el kirchnerismo no quiso tratarlo, este proyecto. Por eso se retrasó en el tiempo y se pudo tratar ahora. Hay que concretar ahora la aprobación completa del proyecto, claro, ¿no? Porque es la media sanción.
tiene todavía 3 años por delante para que este tratamiento se pueda concretar, porque al tener media sanción se extienden los plazos. A las 11 de la mañana ya está firmado por Adrián Pagán, el flamante secretario parlamentario, que tiene el agrado de dirigirse a los diputados para información por indicación del presidente de la Cámara de Diputados, justamente a fin de circular que el día miércoles 4 de septiembre a las 11 de la mañana será la sesión informativa del señor jefe de gabinetes, brindará aquí en la Cámara de Diputados, según lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 101. Seguro va a ser larga esta sesión y va a haber varias cosas de coyuntura, ¿no? Bueno, llegó el momento del 101 para Guillermo Francos y en ese contexto, bueno, hay que ver. Un jefe de gabinete que llega a la coordinación ministerial luego de que Nicolás Pose, su antecesor, su amigo, fuera desplazado del cargo, y vamos a encontrarnos con un jefe de gabinete más convencido de ser ministro coordinador, con el traje de ministro del Interior, con una interlocución con las provincias que, como veníamos diciendo, puede ser determinante a partir de que llegue el momento de la negociación del presupuesto. Claro, es el hombre, ¿no?, que genera y articula política con la oposición, con los gobernadores, con los bloques parlamentarios. Es el hombre político del gabinete. 10 días antes de que ingrese el presupuesto, que es la clave del federalismo, la clave de la relación que pretende establecer el Ejecutivo Nacional con las provincias, porque ahí se marcan, bueno, en qué van a estar destinados los ingresos que producimos todos los argentinos, sobre todo las provincias, ¿no?, a través de las economías regionales. Bueno, despedimos al programa ya casi. Despedimos el programa. Casi. Gracias, Gonza, por este rato. Gran placer. Nos vemos la semana que viene. Que descanses. Buen fin de semana. Claudio Mardones también. Un gusto. Que recuperes tu voz brillante la semana que viene. Descansa. Gracias, por supuesto. Bueno, pero lo recuperó bastante. Sí, es que fue muy agitada la semana. Un Claudio casi 100%. Casi. Le toca nada más que un poco de descanso el fin de semana, bien merecido, con un poco de sol, porque la semana que viene se anticipa con mucha actividad. El miércoles, el martes, con comisiones. Sí, claro. Otra vez el día miércoles en el Senado de la Nación con una nueva visita de uno de los candidatos a la Corte Suprema, así que la actividad política va a seguir y, bueno, esperando el decreto del veto, ¿no? Exactamente, esperando la definición del Poder Ejecutivo Nacional, en minutos también la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, en Rosario, un discurso en la Bolsa de Cereales. Veremos también cuál es el tono de ese discurso, el contenido de ese discurso, cuál es el mensaje y el mensaje hacia el Parlamento Nacional. Exactamente, nos despedimos. Fernando, que tengas buen fin de semana. Lo mismo. Ustedes también, gracias por estar ahí. Gracias, nos reencontramos.